Quisiera empezar agradeciendo al comité organizador por esta invitación y particularmente a Jesús Coronado como presidente. Y quisiera hoy presentarles las principales estrategias teóricas de esta época para el síndrome de Down, utilizando algunos modelos nuevos. Quisiera empezar con una perspectiva histórica, solo para convencerles de que sí estamos en un momento específico ahora, en la historia del síndrome de Down. De hecho, esta historia del síndrome de Down, que en ese tiempo no llevaba ese nombre, por supuesto, fue en 1830, cuando el Dr. Esquirol publicó un libro intentando hacer una discriminación entre la demencia y lo que él llamaba idiotez o discapacidad intelectual. Porque antes de eso no se había hecho la discriminación entre las dos cosas. Y algunos años después, Segar publicó otro libro tratando de dar una perspectiva más precisa del fenotipo, y publicó este libro para explicar cómo era posible educar a la gente con discapacidad intelectual. Y finalmente, en 1866, Down publicó su libro, Discriminación entre diferentes tipos de discapacidad intelectual. Así que se tomó 100 años de avances, incluyendo avances en microscopía, para llegar al punto donde se descubriera que había 3 columnas, 21 en vez de 22, y otros 4 años y pasamos a formar parte de este avance que hoy culminó con la publicación de la secuencia 21. Y fue también un paso muy importante en la historia del cromosoma 21. Así que ahora estamos acá, en algún punto del siglo XXI, y ahora estamos pensando en estrategias terapéuticas. Así que realmente estamos en un punto decisivo en la opinión de muchos colegas, que era difícil imaginar este dije hace algunos minutos. Hay por lo menos 5 millones de personas en el mundo con síndrome de Down. Uno de cada 700 nacimientos vivos. Y es interesante saber que el cromosoma 21 que se mencionó antier, me parece, lleva 300 genes por lo menos en 3 copias en el caso de la trisomía. Así que es una enfermedad genética difícil porque no sabemos cuál de estos genes precisamente es el importante, y el genoma humano contiene 25.000 genes, así que todos estos genes pueden ser modificados en el fenotipo. Así que yo resumiría diciendo que las principales alteraciones asociadas con síndrome de Down son, el primero,
durante el desarrollo. Y durante el desarrollo hay impedimento neurogenético giving in fact the following phenotypes: a decreased cerebellum, decreased hippocampus, decreased frontal lobes, and in contrast, y en it is contraste, in fact shown here. It was the work by aquí vemos one of the speakers. el trabajo de uno de nuestros You can see here, in oradores. fact, the difference. Aquí podemos between, ver la diferencia the entre size, the size of the brain, el and you tamaño have a del decrease cerebro of the size of the brain, y the vemos right. una reducción del tamaño cerebral por el lado derecho For Down syndrome, para people with Down pacientes syndrome. de But on the síndrome de contrary, Down. there are some Pero por el regions, contrario, hay algunas that are not regiones decreased. So if you donde no compare these ocurre regions with esta the reducción de tamaño. total Así volume que of the brain, si in fact, comparamos those el área regions total are del increased, in cerebro, fact, de and, hecho, esas they are regiones están mainly found in incrementadas the central y se part of the encuentran brain. mayormente en la So parte there are central some, del cerebro. relations between the Así que different parts of the hay brain that are algunas changed relaciones entre in, diferentes áreas del cerebro que no in cambian people with Down syndrome. en la gente con síndrome de Down. Another difference is motor Y otra impairment, diferencia could be es el shown, for impedimento example, using, motriz Kistler, y pudiera force mostrarse platform. utilizando la And you can plataforma de see, fuerza the de difference Kistler between, y podemos ver una people with diferencia Down syndrome entre and, la gente con síndrome de Down deployed people. y el resto de la población. And the third main difference Y la tercera diferencia is principal about impairment of cognitive tiene functions. que ver con la There is a afectación global de developmental funciones delay, cognitivas. cognition impairment, Hay una impairment, demora and you have an general example of en the el kind of desarrollo, tests that are una used, for example, the incapacidad Raven's matrices, cognitiva a set where it is y asked to guess un what is the deterioro next, en el lenguaje. pattern. Sí, And finally, y finalmente there is also some hay changes, también during algunos aging. cambios Aging is en el faster envejecimiento and, que ocurre más rápidamente after 30 years, después de los 30 años de edad. La gente desarrolla histopatologías como la enfermedad de Alzheimer con marañas y placas. Pero en realidad estos hechos son un tanto misteriosos y no siempre se relacionan con la demencia. Entre las diversas anormalidades en el síndrome de Down hay deficiencias intelectuales que afectan la calidad de vida tanto para niños como para adultos, que son de importancia primaria. Y el entendimiento de la base neurobiológica de la deficiencia cognitiva en el síndrome de Down es una alta prioridad porque el descifrar la patogénesis puede conducir a terapias efectivas y, por supuesto, un mejoramiento de solamente 10 puntos de cociente intelectual sería importante para incrementar la autonomía de pacientes con síndrome de Down. Entonces, ¿por qué estamos pensando ahora que hay nuevas perspectivas? De hecho, porque ha habido avances en diferentes campos de la ciencia. Ha habido avances en la genómica funcional. Con el secuenciamiento hemos podido descubrir nuevos genes y nuevas vías con conexiones entre las proteínas. Y además ha habido avances en la fisiopatología con nuevas herramientas y nuevas hipótesis y alteraciones funcionales, describiendo alteraciones funcionales. Así que la idea es usar los últimos modelos reproduciendo parte de las alteraciones genéticas para tratar de caracterizar el fenotipo de estos ratones y compararlo con los fenotipos de lo que se observa en las personas con síndrome de Down para ver si es relevante o no.
Y después de eso, cuando hayamos caracterizado estos modelos de ratones, es posible tener estrategias específicas y evaluarlas en ratones para determinar si son eficientes o no. Y la tercera fase, claro, sería realizar pruebas clínicas con estas estrategias que se han diseñado utilizando los modelos con ratones. Así que, ¿por qué es posible construir modelos con ratones? De hecho, porque sabemos ahora exactamente el genoma de ambas especies y el cromosoma 21. Pueden ver aquí el cromosoma 21. Y de hecho, en los ratones, los genes están arreglados de la misma manera, como en la columna 21, pero sí hay 3 cromosomas diferentes, así que para reproducir la trisomía 21, tratamos de construir alguna trisomía parcial de cromosomas 16, 10 y 17. Pero el modelo más utilizado es el modelo de trisomía parcial para el cromosoma 16, porque tiene la mayor parte del material de cromosomas correspondiendo al 21. Así que quisiera ahora describirles algunas herramientas que son utilizadas por los diferentes equipos que trabajan en este campo. Y podemos caracterizar estas herramientas o categorizarlas diciendo que primeramente tenemos diferencias moleculares y podemos caracterizar también los fenómenos eléctricos que ocurren en el cerebro y las alteraciones de aprendizaje y de memoria. Así que les mostraré algunas de estas herramientas. Primeramente, aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos ver cuando caracterizamos el nivel de proteínas que no están directamente ligadas a el cromosoma 21, sino que están ligadas a vías específicas. Entonces, cuando revisamos el cerebro de los modelos de ratones, podemos ver que para 2 neurotrofías que son importantes para las funciones cerebrales, podemos ver que las deficiencias se reducen en los ratones con trisomía parcial. Otro ejemplo donde el defecto genómico es una cantidad incrementada de proteína importada por el cromosoma 16 y la consecuencia de eso es una reducción de 2 neurotrofinas. La segunda herramienta considera las alteraciones electrofisiológicas. Y de hecho, cuando queremos revisar los cerebros de los ratones, revisamos algunos cortes del cerebro y es posible estimular. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la estimulación en una región del hipocampo y en la otra región es posible ver la señal después de la estimulación en esta área. Así que estimulamos en una región y registramos la señal en la otra región. Y es interesante porque, de hecho, cuando hacemos eso, caracterizamos el fenómeno que es la base de la memoria. Y si estimulamos en la parte inferior, ustedes pueden ver el ejemplo donde estimulamos aquí. Y pueden ver que hay un incremento de la señal después de la estimulación y en otra región notamos incluso un decremento. Y esas son representaciones de
chemical transformation, un fenómeno de which is the transformación basis of química memory. que es la base de la In memoria. one case, it's a En un long-term caso potentiation, es when there is secuenciación an de increase, and when largo it's a plazo, decrease, cuando it's a hay incremento, long-term depression. y cuando hay decremento es una depresión de And largo finally, plazo. the Y finalmente, third category of tools la tercera are, categoría de tools, herramientas es la try to de herramientas categorize, para tratar de categorizar the memory, different kind of memory diferentes in, tipos de in memoria mice. en Here los you have ratones. a Aquí maze, tenemos a Y maze. un laberinto en So Y, the mouse is put at one donde end of the el ratón es maze, colocado en un and, extremo del laberinto it y has to explore tiene because que the mice is explorar curious, porque mouse are los the mice ratones are son curious. They curiosos, explore the exploran maze, ese laberinto. and if it's a short-term Y memory, in fact, paradigm, si es un and if, factor de they, memoria de corto plazo, they have a normal short-term memory, y si tienen they will una explore the memoria two de arms. corto And plazo if not, normal, they explorarán will los make dos errors. brazos, las dos ramas. Y si no, cometerán So it's errores. possible to Así que es quantify, posible this kind of, cuantificar paradigm. este tipo. You can see that the Ustedes first, pueden ver video clip has started, el primer and videoclip you can see that que ha the mouse is iniciado exploring y el ratón está the two explorando arms, in fact, las dos ramas, los dos showing brazos, that it's a normal mostrando behavior for this test. que es una conducta normal para esta prueba. The next one La siguiente is the novel object recognition. es And, una in the condición novel object recognition, the mouse is put in en la presence que of el two, ratón está objects en presencia de during dos some time, objetos and, por algún tiempo. after, y if it's a long-term después de esto, paradigm, it's after 24 hours. Después de 24 The horas, mouse has to, el ratón to look at, tiene to que explore, in fact, explorar the two objects. los And dos if one object objetos, has been changed, y si un the objeto ha mouse is sido going to be, cambiado, is going to go el first ratón towards se the va a novel dirigir object. primeramente a un And so it's objeto possible to nuevo. quantify, Así que es the posible number of cuantificar times the la mouse- cantidad de veces the mice are going to que the el novel ratón object. va a And el compare, objeto nuevo and y that, comparar. in that case, if Y en it's ese done in caso 24 hours, it's se a long hace time durante for mice. 24 It's horas, a que es un long-term periodo memory, largo paradigm. para los ratones, entonces es un fenómeno de memoria de So largo on plazo. on the left, in fact, you have Del lado the izquierdo, real, entonces, mouse, tenemos and, el on the right, ratón is, verdadero, y del lado derecho the software who is creating tenemos the el software que the está mouse. creando la And finally, conducta para el ratón. the third tool Y is, la the tercera third tool, herramienta oh yes, the third tool is a pool. es The una mouse has to especie de swim and look for piscina the o platform. alberca, The platform y is in red. el ratón tiene uh, que nadar y buscar la plataforma. There are, some features on the Hay algunas wall, características and the mouse can memorize en las also paredes because y yeah, el it's ratón not in red. puede And after memorizar that, the mouse is removed. y después es The sacado el mouse, ratón. Can memorize, El ratón puede the memorizar environment of the pool, algunos and can detalles learn, how de to, find the platform. And so la the alberca, latency y to puede find the platform is descubrir decreasing, dónde está la plataforma. during, the sessions. Así que After la 4 or habilidad 5 para sessions, the encontrar time, the latency to find the platform is eh, completely decreased. el tiempo The que mouse se has learned tarda en encontrar how la to find plataforma se reduce después de algunos minutos para el cuarto o quinto intento. So, I'm going now to show you, Ahora voy a mostrarles graphics, algunas gráficas corresponding to different que studies, corresponden a diferentes that have been estudios performed in que se different han realizado laboratories, en diferentes laboratorios, who are exploring, in fact, que están different strategies. explorando diferentes estrategias. And so they have different rationale Así que hay to assess diferentes specific compounds. razonamientos para evaluar compuestos And, específicos. they are using this Y kind of están tools, usando but este not tipo all de the tools, but herramienta, some pero of no them, todas las to, herramientas, solo characterize algunas the de ellas, effect of the product. herramientas que will caracterizan see that in some los cases efectos de los productos. Ustedes verán que en and in algunos some casos cases, hubo mejoría there is no improvement. y en otros casos no.
En este caso, de hecho, es uno de los pocos ejemplos donde el tratamiento fue dado a embriones de ratones. En terminología de ratón, E8, E12 quiere decir día 8 y día 12 del embrión. Así que fue un tratamiento prenatal. Y el tratamiento prenatal utilizó neuropéptidos de nombre NAP y SAL, que corresponden, estos péptidos, que pueden rescatar un déficit de ADNP y se supone que debe de estar relacionado con funcionamiento cognitivo. Así que el resultado de este experimento fue comprobar lo que se había visto anteriormente, y cada punto en la gráfica corresponde a un experimento realizado en 10 ratones diferentes. Ustedes pueden ver que hay diferentes líneas y pueden ver que en la parte superior tenemos aquí en blanco el ratón trisómico, y el ratón trisómico tiene cierta dificultad en aprender a encontrar las plataformas bajo el agua, y su demora en encontrar la plataforma no cambia durante la sesión. Por el contrario, el otro tipo de ratón, un ratón sin modificación genómica, parece que tenemos un problema, perdón. Un ratón sin modificación genómica está aprendiendo, y el tiempo que tarda en encontrar la plataforma se va reduciendo. Así que ahora no lo pueden ver ustedes, pero después del tratamiento, estos son ratones adultos. De hecho, fue porque yo me demoré demasiado, creo. Pueden ver ustedes que los ratones que recibieron el tratamiento están aprendiendo casi igual que el ratón blanco normal. La demora en encontrar la plataforma se reduce aquí. Entonces, este tratamiento ofrece buenas perspectivas. Esto parte del supuesto de que hay modificaciones en el cerebro cuando la gente está aprendiendo, o los ratones están aprendiendo, haciendo ejercicio voluntario, y esta modificación corresponde a neurogénesis, la formación de nuevas neuronas. Así que pudiera dar algún efecto positivo a la cognición. Esta es una nueva neurogénesis. Y el experimento se llevó a cabo en la siguiente forma. Los ratones fueron colocados en cajones con ruedas para correr, y les gusta correr a los ratones. De hecho, no tienen nada que hacer, así es que se ponen a correr. Y corren bastante. Cuando uno cuantifica, su equivalente es como correr 13 kilómetros diarios, que es una corrida bastante buena. Pero lo interesante es que hay una forma de cuantificar la afectación mental de los ratones. Los ratones tienen que reconocer un objeto nuevo, y se puede ver la gráfica que tenemos aquí, que muestra la diferencia entre el ratón normal
y el ratón trisómico. Y lo que se puede ver aquí es que el efecto de correr es positivo y también para los ratones trisómicos, que después de este tratamiento son incluso mejores que los ratones blancos normales. Esto es interesante. El tercer ejemplo es un ejemplo que empezó después de la observación de un defecto en la inhibición GABA, y hay una inhibición incrementada tanto en pacientes como en ratones con la trisomía del cromosoma 16. Ustedes verán después de esto, a veces TS65 quiere decir que tienen trisomía para el cromosoma 16. Así que el estudio no es el primero de su tipo. Pero es un estudio hecho por Martínez Cue un poco más extenso en España, y fue tratado con un compuesto Roche. Aquí pueden ver el nombre del compuesto y la dosis durante 6 semanas, y esa fue la primera vez que se utilizó este compuesto para un periodo más largo, para un tratamiento crónico. Y de hecho lo interesante es que utilizaron diferentes tipos de estímulos. Utilizaron una vara que evalúa algún tipo de instrumento para evaluar aprendizaje motriz. El ratón tiene que permanecer por un cierto tiempo en la rueda giratoria y no sufre ningún deterioro con el tratamiento. Por el contrario, sí hay un rescate de la función normal. Así que en este caso, si hay un rescate de un fenotipo normal, el ratón puede aprender, normalmente aprende a localizar la plataforma después de este tratamiento. Es una estrategia muy interesante. Y como cosa interesante, también no hubo modificación molecular. Ustedes pueden ver aquí el nombre GAD67, que es una proteína que sintetiza la GABA. Así es que está involucrada en la ruta de GABA. Ahora, el mismo equipo plantea la hipótesis de que hay una consecuencia de expresión incrementada del canal de potasio en el cerebro, cuya modificación pudiera alterar la condición de aprendizaje. Así que trataron los mismos ratones con un inhibidor de este canal de potasio. La idea es que si se tiene demasiado canal de potasio y se administra un inhibidor, se va a reducir la cantidad de canal activo. Así que aquí no hay ningún rescate, así que esta estrategia no es muy eficiente. Así que se pueden probar diferentes estrategias y ver qué es lo que funciona para los ratones.
Otra estrategia fue la que partió de la observación de que hay un déficit en la neurotransmisión noradrenérgica. Es otro neurotransmisor modificado en los ratones trisómicos. Así que se trata a estos ratones con un compuesto, samoterol, que puede incrementar su nivel de neurotransmisión noradrenérgica. Y en ese caso utilizan dos estímulos, el que vimos primero con el laberinto en Y y el reconocimiento de objetos nuevos. Y de hecho, sí se vio un rescate con este tipo de compuesto. El único problema es que este compuesto tiene un efecto negativo en la periferia, así es que se tiene que acompañar de otro compuesto. Así que hay un cierto problema de equilibrio entre los dos. Pero también es una posibilidad para un futuro. Por el contrario, este utiliza la aquí podemos ver el mismo tipo de prueba que todavía está utilizando el mismo estímulo para los ratones, donde se puede ver una relación entre los ratones trisómicos y los ratones normales, y podemos ver que no hay rescate del fenotipo. Así que parece que, por lo menos en los ratones adultos, el Prozac no tiene ninguna eficiencia. Hay otra hipótesis que dice que hay un estrés oxidante incrementado tanto en los ratones trisómicos como en los que tienen síndrome de Down, así que se incrementan las presiones oxidantes y también se supone que el nitrógeno reactivo también incrementa. Así es que hay un problema con estrés oxidante. Así que en este tipo de experimento se utiliza el tocopherol para tratar de evaluar o reducir este estrés oxidante. Se aplicó este tratamiento durante 15 semanas y utilizaron otro estímulo, y ustedes pueden ver aquí que no pueden determinar las respuestas correctas, pero el número de respuestas incorrectas se reduce, por lo menos. Así que hay algunas posibilidades de utilizar vitamina E. Creo que este es el último ejemplo que quiero mostrarles. Y en este último ejemplo, este es un equipo norteamericano de Baltimore que partió de la observación de que hay una reducción en la celularidad del cerebelo en ratones con síndrome de Down, y la hipótesis principal es que hay un incremento de proteína, una reducción de esta proteína en los ratones trisómicos. Y la idea era aplicar un agonista para incrementar
el protein. nivel de esta proteína. And it is a puzzling, Y in fact, experiment because es they algo made desconcertante only y one continúa de hecho el estudio porque postnatal hicieron weight. solamente una inyección en el día 2 And postnatal they tested the mice y at 4 months. evaluaron a los So adult ratones a los 4 meses, o sea, ratones adultos. And what do they observe? In ¿Y fact, qué they observed, observaron? no change in De the hecho, wild no maze. observaron So ningún does not cambio en the wild maze. el laberinto de Y, así que ahí no hubo ningún rescate, pero por otro lado sí rescata a los ratones en el experimento de del objeto nuevo. Y en el experimento donde el ratón tiene que encontrar la plataforma oculta bajo el agua, en la parte de arriba tenemos los ratones trisómicos y en la parte inferior podemos ver los ratones normales y podemos ver que hay un rescate del fenotipo. Los ratones aprenden bien después de ese tratamiento de una sola inyección. Dije que era desconcertante porque este programa se inició con objetivo del cerebelo y se observó el rescate en los ratones que se supone que está asociado al hipocampo, que es otra región del cerebelo, pero como quiera es un hallazgo interesante. Para concluir, he presentado dos tablas aquí al centro, de hecho en dos partes. Quizás ustedes no alcancen a verlo muy bien, no importa. De hecho, esto lo puse porque quería mostrarles todos los experimentos que se han realizado en ratones y cada vez son diferentes experimentos y son experimentos que se han elaborado con un mismo objetivo, una misma meta. Y del lado derecho podemos ver los resultados. Así que tenemos ahí una curva para el aprendizaje, una columna para el aprendizaje. Y podemos ver que los experimentos que tratan de evaluar el nivel de aprendizaje en los ratones se han realizado en la mayoría de los casos. No con los mismos estímulos, pero sí por lo menos se han realizado. Por otro lado, puse una columna también del lado derecho para imagenología y para electrofisiología. Así que estas son tres formas para evaluar los efectos de estos compuestos. Y aquí ustedes pueden ver que hay muchos casos donde falta información. Hay muchos experimentos pues, que quedan por realizar para mejorar el conocimiento de este compuesto. Pero de cualquier manera, lo interesante de aquí es que tenemos algunos objetivos de estrategias que se han validado con los experimentos de ratones, como por ejemplo la ruta GABA. Es interesante enfocarse en la ruta GABA. El primer experimento es el que les mostré en cuanto al tratamiento prenatal, que es muy interesante con los péptidos SAL y NAP. Y también hay otro objetivo, otra meta que es interesante, que es la proteína de DEC1A, pero de esto hablaré hoy por la tarde. Utiliza un inhibidor de esta proteína que se encuentra en el té verde, así que esto lo veremos hoy por la tarde. También es un objetivo interesante porque hemos obtenido resultados interesantes en los ratones y ahora tenemos los resultados de experimentos pilotos que muestran que hay cierta mejoría como resultado del tratamiento con té verde y otros experimentos que actualmente se están llevando a cabo como pruebas clínicas.
Y también for the GABA pathway, there is another existe clinical trial, otra which is prueba developed clínica by Roche, company, que está haciendo la compañía Roche, la prueba multicéntrica. And I'm not going to talk Y about that, no but voy there are a some hablar de also esto, some pero también improvements, hay ciertas using, mejorías rivastigmine utilizando on rivastigmina aged mice, en so that's another, ratones kind of viejos, problem, que es otro tipo de problema to try to, para tratar de rescue, rescatar or to forbid the decrease of cognition. o remediar el decremento en la cognición que se ve en ratones viejos. And it's also Y another interesting también strategy. es otra estrategia But with the interesante. help of mice, in fact, it has been shown Pero that, se ha demostrado que for example, fluoxetine is not a good la strategy. fluoxetina no We es use una also buena mice, estrategia. that has been done also with the Lo hemos piracetam. usado con Piracetam algunos is not working, and ratones donde se ha even utilizado el impairing the pruacetán state que of no funciona mice bien. De hecho, está after the treatment. causando un deterioro So it's not en el a estado de good los strategy. ratones después del tratamiento. Así es que no es buena And estrategia. finally, what Y could be seen finalmente, also after that from the mice studies lo que pudiera verse después de estos estudios en ratones es que pudiera haber algunos tratamientos que son buenos en una edad específica, por ejemplo, para prenatal o solo postnatal, y cosas que no son eficientes en otra etapa, por ejemplo, en la etapa adulta. Así que esto va hacia cierto tipo de tratamiento que pudiera variar en diferentes edades. Y también esto nos muestra que pudiera ser necesario racionalizar el tratamiento de acuerdo con el nivel de deterioro molecular que existe en el individuo. Así, por ejemplo, al pensar en esta inhibición, por ejemplo, la inhibición de GABA, en el neurosistema hay un equilibrio entre excitación e inhibición. Así que en las personas esto tiene que estar en equilibrio, de otra manera hay algún defecto. Y de acuerdo con estos experimentos, y es lo mismo para personas sin síndrome de Down, si hay un desequilibrio, si uno empieza o parte de un estado así y se aplica un tratamiento para regresar a la normalidad, si se empieza desde esta posición y se da el mismo tratamiento para normalizar la función, si se da un tratamiento que es excesivo, se pudiera incluso revertir el efecto y terminar en una situación peor que la original. Por eso, a partir de algunos estudios con ratones, se ha visto que en un futuro será necesario ajustar los tratamientos e individualizar los tratamientos y quizás mezclar ambos tipos de compuesto o ambos tipos de estrategia. Por ejemplo, una intervención temprana para un tratamiento y un tratamiento que varía con el tamaño, porque podría actuar en diferentes posiciones para diferentes rutas. Así que eso pudiera tener beneficios cuando se combinan dos estrategias. Gracias.